Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro canal de YouTube. Hoy, vamos a explorar el oscuro y poco conocido mundo de Dragon Ball con un personaje intrigante, Hachi Jack. Este poderoso androide, creado por el Dr. Lichi, tiene una historia fascinante y un objetivo claro: destruir a los Saiyans. Su poder es impresionante, y a lo largo de su historia, Hachi Jack experimenta diferentes transformaciones, desde su forma base hasta su forma gigante y su capacidad de multiplicación. Además, en el juego, Dragon Ball Heroes se convierte en un rey de la destrucción, lo que lo hace aún más formidable. En este episodio, exploraremos todas las facetas de Hachi Jack, desde su origen hasta sus formas más poderosas, y también desvelaremos algunas curiosidades sobre este personaje que no ha sido ampliamente conocido fuera de Japón. Así que no se pierdan esta emocionante aventura en el universo de Dragon Ball con Hachi Jack como protagonista. ¡Comencemos! Hachi Jack, también conocido como Hachi Jack, es una formidable máquina creada por el Dr. Lichi con el propósito de erradicar a los Saiyans. Este poderoso antagonista desempeña un papel central en el juego de NES titulado Dragon Ball Z Gaiden, Shin Saiyajin Setsumetsu Keikaku Chikyugen, y también hace su aparición en la OVA Dragon Ball Z Gaiden, el plan para erradicar a los Saiyans, donde asume el papel del antagonista final. Etimología: el nombre Hachi Jack se deriva del término japonés verdulería, que es una tienda especializada en la venta de frutas y verduras. La creación de Hachi Jack tuvo sus raíces en los turbulentos días en que los Saiyans asaltaron el planeta de los Sufur, conocido posteriormente como el planeta Vegeta. Durante este conflicto, un Sufur llamado Dr. Raichi perdió la vida a causa de un ataque de un gigantesco mono Saiyan. El intenso odio que el Dr. Lichi sentía hacia los Saiyans se transfirió a su propia creación, la computadora Hachi Jack. Esta máquina se embarcó en un viaje por el espacio hasta llegar a un planeta desolado, que se asemejaba a un cementerio espacial. Allí, Hachi Jack dio vida a un guerrero fantasma utilizando el odio que había absorbido del Dr. Lichi, con la intención de exterminar a la raza Saiyan. Tanto la máquina como su creador se establecieron en este sombrío rincón del universo. Hachi Jack también se encargó de crear a una serie de formidables enemigos, cada uno con variaciones distintivas. Estos enemigos se enfrentaron valientemente a Son Goku y sus amigos, en un esfuerzo por destruir las máquinas que producían el mortífero Destron Gas. Además, en el planeta oscuro, Hachi Jack diseñó a los robots conocidos como God Guardians, cuya tarea era proteger el planeta oscuro, así como a los guerreros fantasmas de Freezer, Cooler, Turles y Slug. Después de que Vegeta lograra eliminar definitivamente al guerrero fantasma del Dr. Lichi, la máquina creó un cuerpo androide guerrero para enfrentarse a sus enemigos odiados. A pesar de su imponente poder, Hachi Jack resultó ser vulnerable durante la carga de su ataque más letal, conocido como el Revenger Cannon, el cual requería 15 segundos para acumular suficiente energía. Goku, Gohan, Vegeta, Trunks y Piccolo aprovecharon esta oportunidad y combinaron sus ataques, creando una inmensa ráfaga de energía que finalmente puso fin a la existencia del malévolo Hachi Jack. Aparición en videojuegos. Hachi Jack ha tenido diversas apariciones en videojuegos de la franquicia Dragon Ball, cada una con su propia trama y desenlace. Estas son algunas de sus participaciones más destacadas. Dragon Ball Z Shin Saiyajin Setsumetsu Keikaku Chikyugen. En la versión del videojuego de Playdia, la historia de Hachi Jack presenta varios finales alternativos, dependiendo de las decisiones que tomes durante el juego. Final 1. Los formidables guerreros espectrales de Freezer, Cooler, Turles y Slug lograron vencer a Goku y sus aliados, allanando el camino para que el Dr. Lichi tomara el control absoluto de la Tierra y el universo. Final 2. Hachi Jack alcanza su segunda forma temporalmente y luego demuestra la capacidad de multiplicarse. Goku descubre al verdadero Hachi Jack gracias a pequeños espejos y lo destruye con un Kamehameha. Final 3. Hachi Jack utiliza su poder de multiplicación y luego se transforma en un gigante, alcanzando una segunda forma mucho más poderosa. Vence a los guerreros de la Tierra, y Goku se ve obligado a usar la Genki Dama, utilizando la energía de seres que conoció en su viaje hacia Ankoku. Hachi Jack es destruido. Final 4. Hachi Jack alcanza su segunda forma y derrota a Goku y compañía.
Goku intenta usar la Genkidama, pero Hachi-Jack lo ataca antes de que la lance y mata a Goku. Luego, vence al resto y conquista la Tierra. Final 5. Hachi-Jack se vuelve gigantesco y sus ataques son aún más devastadores. Goku, con la ayuda de un hada que conoció en su travesía espacial, se introduce en su interior y destruye la célula central de la máquina, poniendo fin al malévolo ser. Dragon Ball Raging Blast 2. Este videojuego para PlayStation 3 y Xbox incluye una animación que resume las dos OVAs de Litchi y Hachi-Jack. La nueva animación sigue la trama de las OVAs originales y sirve como introducción para algunos combates del modo historia, donde Hachi-Jack también aparece como personaje jugable en su forma normal. Dragon Ball Heroes. Hachi-Jack también hace su aparición en este juego de arcade de cartas de Dragon Ball, contribuyendo a la diversidad de personajes y desafíos dentro del juego. Formas y transformaciones. Hachi-Jack en forma de computadora. En esta breve aparición, Hachi-Jack se presenta como una computadora, acumulando energía de rencor para permitir que el Dr. Litchi se vengara de los Saiyans. Cuando el laboratorio del Dr. Litchi fue destruido por los Ozaru, él intentó escapar y, aunque perdió la vida en el intento, logró activar la nave espacial que transportaba a Hachi-Jack en forma de computadora. Esta entidad escapó y finalmente llegó al planeta oscuro, donde posteriormente resucitaría al Dr. Litchi como guerrero fantasma. Forma base. En esta forma, Hachi-Jack es incluso más poderoso que Broly en su primera aparición, y puede derrotar fácilmente a Goku Super Saiyan, Gohan Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, Trunks del futuro Super Saiyan y a Piccolo. Su ataque más devastador es el Revenger Cannon, en el que coloca sus brazos en cruz sobre su pecho. Sus gemas incrustadas brillan mientras acumula energía durante 15 segundos, y luego libera una inmensa descarga de energía. Sin embargo, la desventaja es que necesita cargar energía desde las gemas incrustadas en su cuerpo para atacar, lo que lo hace vulnerable durante ese proceso. Segunda forma. En esta etapa, Hachi-Jack se vuelve aún más formidable que antes. Derrota con facilidad a Goku y sus aliados, lo que requiere que Goku cree una Genkidama reuniendo la energía de diversos seres del universo para vencerlo. Forma gigante. Hachi-Jack tiene la capacidad de aumentar su tamaño para aplastar a sus oponentes. La única forma de eliminarlo en esta forma es adentrarse en su cuerpo y destruir su núcleo central. En su interior, posee tentáculos que pueden atrapar y asfixiar a cualquier intruso. Hachi-Jack multiplicado. Puede multiplicar su cuerpo en varios duplicados, pero solo uno de ellos es el verdadero. Este puede ser identificado mediante un simple espejo, que reflejará solo el cuerpo original. Atacar al verdadero cuerpo en ese momento puede eliminar a Hachi-Jack, Rey de la Destrucción. En Dragon Ball Heroes, Hachi-Jack se convierte en uno de los reyes de la destrucción bajo el servicio de Babidi, lo que lo convierte en un personaje jugable. Babi Hachi-Jack. En el juego de arcade Dragon Ball Heroes, aparece la versión poseída de Hachi-Jack por Babi, después de recibir heridas de Goku en Super Saiyan 4 y ser manipulado por Towa. Superamplificación del resentimiento. Esta forma, también conocida como Hachi-Jack fortalecido, es una transformación que Hachi-Jack adquiere durante el arco de la prisión planetaria en la expansión Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 4 de Dragon Ball Heroes. En esta forma, su poder se incrementa considerablemente, lo que se refleja en su apariencia radicalmente cambiada. Forma demoníaca fortalecida. Hachi-Jack logra alcanzar una versión mejorada de su forma gigante gracias a la energía maligna otorgada por el Rey Oscuro de Migra y el Factor Oscuro. En esta forma, su esclerótica se torna completamente roja, y su cuerpo está envuelto por una aura rojinegra, similar al aura maligna de los Saiyans malignos. Y eso es todo para este vídeo. Quiero agradecerles sinceramente por acompañarme hoy. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro. También, déjenme sus comentarios con ideas para próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.